Masejet Zebahim Dafnunjet Amudalev 58a, primera línea. Comenzamos Perek Shishi, sexto capítulo. Si recuerdan, en el Perek anterior, en el capítulo anterior, en Dafnun Zain Amudalev 47a, mencionamos que todos los korbanot que están bajo la categoría de Koche Kodashim, la shejitá se debe realizar ¿en dónde? En el tzafón, en el norte de la Azara únicamente. La Mishnah que vamos a ver a continuación nos habla sobre realizar la shejitá de Koche Kodashim sobre el altar, sobre el Mizbeach. ¿Se puede o no se puede? ¿En qué circunstancias sí y cuándo no? Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Koche Kodashim shechatam berosh ha-Mizbeach. Rabbi Yossi omer keilu nishchatu betzafon. Rabbi Yossi ורבי יהודה אומר מחצי המזבח ולדרום כדרום, מחצי המזבח ולצפון כצפון. Dice la Mishnah, Machloket. Koche Kodashim, que le hicieron shejitá encima del Mizbeach, en la parte superior del Mizbeach, hay Machloket, si es kasher o no. Cuándo sí, cuándo no. Según la primera opinión, ¿quién es la primera opinión? Rabbi Yossi. Claro, cuando está escrito Rabbi Yossi Stam, se refiere a Rabbi Yossi ben Halafta, pero nosotros vamos a llamarlo Rabbi Yossi. Según Rabbi Yossi, en donde sea que le hiciste shejitá encima del Mizbeach, en la parte superior del Mizbeach, está kasher y es como si fuese que le hiciste en el tzafón de la Azara y el korban está kasher. Así opina quién? Rabbi Yossi. Segunda opinión, también se llama Rabbi Yossi, pero es otro Rabbi Yossi. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda dice, no, depende en dónde encima del Mizbeach hiciste la shejitá. Si lo hiciste en la mitad sur de la parte superior del Mizbeach, ahí es como si fuese que hiciste la shejitá en el sur de la Azara y está pasul. Sin embargo, si hiciste la shejitá de Koche Kodashim en la parte norte del Mizbeach, en la mitad hacia arriba, norte, ahí es como si fuese que lo hiciste en el norte de la Azara y está ¿qué? Kasher. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Ravasi, Amar Rabbi Yohanan, Omer haya Rabbi Yossi, Kule Mizbeach betzafon kai. Umay keilu mau de tema baina le alierech veleika kamash malan. Amale Rabbi Zera le Ravasi, el ameata le Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Hanami de Chetzio betzafon vechetio bedarom, vejitei machinami veatu de Amart mishon de Rabbi Yohanan, modi Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, shim shechatam kenegdam bekarka pesula. Amar le achika Amar Rabbi Yohanan, shenehem mikra echad darshu. וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך. רבי יוסי סבר כולו לעולה וכולו לשלמים. ורבי יוסי ורבי יהודה סבר חציו לעולה וחציו לשלמים. דאיסלקא דעתך כולו לעולה כשר, השתא כולו לעולה כשר כולו לשלמים מבעיה, ואידך איצריך. סלקא דעתך אמינת עולה הוא דדחיק למקום, אבל שלמים דלא דחיק למקום, הם לא כמשמלן. Ok. Viene la Gemara nos dice lo siguiente. Dice Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. Recuerden los nombres, tratemos de recordar los nombres. Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. Rabbi Yossi opina, así dice Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. Rabbi Yossi opina, ¿quién es Rabbi Yossi? La primera opinión de la Mishnah, Rabbi Yossi ben Halafta. Rabbi Yossi opina que todo el Mizbeach, todo el altar se encontraba ¿en dónde? En el norte de la Azara. Pero entonces ¿por qué Rabbi Yossi en la Mishnah dice que al hacer shejitá en la parte superior del Mizbeach es kasher? Porque es como si fuese, keilu, como si fuese que le hiciste shejitá en el tzafón. No es como si fuese, literal, si todo el Mizbeach está en el norte, te hiciste shejitá ¿en dónde? En el norte. Dice, no, te voy a explicar. Porque por otro lado el pasuk dice, Vaikra 1:11, Veshahat oto al yerech hamizbeach tzafona, lo cual significa que Koche Kodashim hay que hacer el shejitá al yerech. ¿Qué es al yerech? Al lado del Mizbeach, al costado del Mizbeach, o sea, en el piso al lado. Y en el caso que le haces shejitá encima del Mizbeach, no estás cumpliendo con esto. Entonces uno hubiese pensado que Koche Kodashim, que le hiciste shejitá ¿en dónde? En el altar, o sea, encima del altar, encima del Mizbeach, está pasul. Por eso es que Rabbi Yossi en la Mishnah dice que si hiciste shejitá en el techo del altar, o sea, encima del altar, en la parte superior del altar, está kasher, porque a pesar que no está al lado, es como si fuese que le hiciste al lado y está kasher. Ese es el keilu. Es como si fuese que es al yerech. Ok. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. Escuchen bien. Viene Rabbi Zera y le pregunta a Rabasi. ¿Sí? Otra vez. Rabasi dijo en nombre de Rabbi Yohanan que Rabbi Yossi opina que todo el Mizbeach está ¿en dónde? En el tzafón. Viene Rabbi Zera y pregunta lo siguiente. Pero antes de decir su pregunta, quiero aclarar qué es lo que entendió Rabbi Zera de lo que mencionamos hasta ahora y por ende vamos a entender su pregunta. Rabbi Zera entiende
¿De dónde Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan? O sea, ¿de dónde Rabbi Yohanan sacó esto? Que Rabbi Yossi el Taná opina que todo el Mizbeach está en el norte. ¿De dónde lo sacó? Entiende Rabbi Zera que Rabbi Yohanan sacó esto, o sea, que Rabbi Yohanan sacó esto que así opina Rabbi Yossi. ¿De dónde? De nuestra propia Mishnah. ¿Cómo? En nuestra Mishnah está escrito que si se hizo shejitá en la parte superior de Mizbeach, en todos lados, según Rabbi Yossi está kasher. ¿Por qué está kasher? ¿Por qué todo el Mizbeach está en el Tzafón? O sea, que Rabbi Yohanan entiende cuál es la razón que según Rabbi Yossi en la Mishnah, ¿cuál es la razón que según Rabbi Yossi en la Mishnah, si le hiciste shejitá en todo el Mizbeach arriba, está kasher? La razón es, así entiende Rabbi Yohanan, que él opina que todo el Mizbeach está en el norte. Entonces, efectivamente, hiciste la shejitá en el norte. ¿Sí? Así entiende Rabbi Zera. ¿Sí? Que esa es la razón, lo sacó de nuestra Mishnah, explicando eso como una razón de la opinión de Rabbi Yossi en nuestra Mishnah. Perfecto. Pero si es así, bien Rabbi Zera y pregunta. Si esa es la razón de Rabbi Yossi, la primera opinión, pues similarmente tiene que ser la razón de la segunda opinión. ¿Qué dice la segunda opinión? Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, ¿qué dice? En la mitad norte del Mizbeach es como si fuese Tzafón y Kasher. En la mitad sur del Mizbeach es como si fuese Darom y está ¿qué? Pasul. Según esta idea, pregunta Rabbi Zera, debería de ser que opina Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, que el Mizbeach ¿dónde está? Mitad norte en el norte, mitad sur en el sur. Sí, y es por eso que mitad norte es como norte y mitad sur es como sur. Pero pregunta Rabbi Zera, no podemos decir eso. Porque tú mismo le pregunta Rabbi Zera a Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan. Tú mismo, Rabasí, dijiste en nombre de Rabbi Yohanan que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda está de acuerdo que si hiciste shejitá de Koche Kodashim debajo del Mizbeach, debajo de donde está el Mizbeach, vamos a ver exactamente qué significa debajo más adelante, pero en el área donde va el Mizbeach, en cualquier lugar la shejitá está ¿qué? Pesulá, pasul. ¿Sí? Pero un segundo, debajo del Mizbeach incluye también la parte norte del Mizbeach. Y aún así decimos que está pasul, lo cual significa que todo el área del Mizbeach abajo está en donde, en el sur, según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, según esa explicación, mitad y mitad? Le responde Rabasí, así preguntó Rabbi Zera. Le responde Rabasí, no, tú no me entendiste. Rabbi Yohanan opina, o sea, Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan, Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan. Le responde Rabasí, no. Rabbi Yohanan opina que ambos Tanaim, ¿cuáles son? El primero, Rabbi Yossi, y el segundo, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, sacan su opinión de un mismo pasuk. Del pasuk en Shemot 20:21. El pasuk ahí está hablando sobre el Mizbeach. Dice el pasuk, Mizbeach Adama Ta'aseli. Hazme un Mizbeach, dice Hashem. Vezabachta alav et oloteja vechelameja. Y colocarás sobre él los debajim de olot y shelamim. Rabbi Yossi, el primer Taná, opina que el Mizbeach, ¿de qué es Vezabachta? Perdona, claro, ¿qué es Vezabachta? No colocarás sobre Vezabachta, es sacrificio. Se sacrificará sobre él las olot y los olot y los shelamim. Entiende Rabbi Yossi que es olot y shelamim. Puede usarlo todo el Mizbeach para olá o todo el Mizbeach para shelamim. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no. Mitad para olá. Y cuando el pasuk dice olá, oloteja, vechelameja, es mitad. Mitad para olá, mitad para shelamim. ¿Shelamim qué es? ¿Koche Kodashim? No, Kodashim Kalim. Entonces, mitad norte para olá, Koche Kodashim. Mitad sur para shelamim. O sea, Kodashim Kalim. O sea que Koche Kodashim se puede nada más que mitad norte. ¿Sí? Ya vamos a explicar de dónde sacó Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda a decir que es mitad y mitad. Ahorita lo explico. Pero antes de seguir, según esto, si esta es la razón de cada una de las opiniones, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Rabbi Yossi, el primer Taná, dice que todo el Mizbeach está permitido para Koche Kodashim? Olá, que es Koche Kodashim. ¿Por qué? Porque el pasuk dice oloteja, veshelameja, se puede hacer. Y él entiende que es cada uno en todo lugar. Entonces significa que lo que dice Rabbi Yohanan, que Rabbi Yossi opina que todo el Mizbeach está en el Tzafón, no se necesita como razón para la halajá de la Mishnah, porque la razón de la halajá de la Mishnah que es el pasuk, cómo interpretar el pasuk. Entonces, ¿de dónde sacó Rabbi Yohanan que dijo que Rabbi Yossi opina que todo el Mizbeach está en el Tzafón? No como razón de la Mishnah, sino seguramente lo recibió Rabbi Yohanan de sus maestros, otra cosa, y nada que ver con la Mishnah. Bueno, sí tiene que ver, pero no es como razón del Rabbi.
No es como si fuese razón de Rabbi Yossi. La razón es que el pasuk, ¿cómo entender el pasuk? O lo que dice Rabbi Yohanan, que Rabbi Yossi opina que todos mis viajes están en el Zafón, ¿de dónde lo sacó? Que sus maestros se lo dijeron, nada que ver, es algo independiente. Se puede ser que sus maestros le dijeron que Rabbi Yossi opina que todos mis viajes están en el Zafón, pero la segunda opinión, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda opinaría que todos mis viajes están en ¿dónde? En el Darón, puede ser. ¿Sí? Entonces no es una razón directa lo que dice la Mishnah. La razón directa de la Mishnah, ¿qué es? El pasuk. Y ahorita la Gemara sigue explicando. Volvamos entonces. Entonces con esto ya respondimos la pregunta rapidera, porque todo lo que dijo Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yossi opina que todos mis viajes están en el Zafón, no lo sacó de nuestra Mishnah, porque no es la razón de la Mishnah. La razón es el pasuk, cómo interpretar el pasuk. ¿Eso lo sacó de qué? Sus maestros, recibió de sus maestros. Entonces, si hubiese sido la razón, tiene la pregunta rapidera, si esa es la razón de Rabbi Yossi, pues también una razón similar tiene que ser de quién, de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, y no cuadra. Dice, no, esa no es la razón. La razón es en los pesukim, como acabamos de explicar. Lo que dice Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yossi opina que todos mis viajes están en el Zafón, lo recibió de sus maestros. Ya lo repetí varias veces, no voy a repetir, no hace falta repetirlo más. Ok, de todas maneras sigue explicando la Gemara, volvamos otra. Entonces con esto ya respondimos la pregunta rapidera. Pero sigamos entonces en la explicación que acabamos de decir. ¿Qué dijo Rabasí? Rabasí respondió que Rabbi Yohanan dijo que ambos Tanaim se basan ¿de qué? En un mismo pasuk. Repitamos brevemente esto para seguir con la explicación. El pasuk dice que respecto al Mizbeach, ta'aseli vezavachta alav, hará sacrificio sobre él, et oloteja vechelameja. Rabbi Yossi dice la primera opinión, alav sobre él, oloteja, todo sobre él en oloteja, o shelamim, todo para ola, o todo para shelamim, puede ser los dos. La segunda opinión que dijo Rabbi Yossi Viudá, no, oloteja vechelameja. Mitad norte olot, kodesh kodashim, mitad sur, kodashim kalim, que es shelamim. ¿Cuál es la prueba para Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda decir que es mitad y mitad? Escuchen bien, dice, no, porque si hubiese sido todo para Olá, como dice la primera opinión Rabbi Yossi, todo para Olá es kasher, pues ¿para qué tengo que mencionar? Si decimos que la explicación es todo para Olá kasher, entonces también todo para Shelamim es kasher. Pero entonces ¿por qué tengo que mencionar Oloteja y Shelameja? Si todo para Olá es kasher, se koshiken que va a ser kasher todo para qué? Para Shelamim, que es kodashim kalim. Entonces ¿para qué tengo que mencionar el pasuk Shelameja? Entonces por eso él dice, no, un hidush que te viene a decir mitad Olá, norte y mitad sur para Shelamim. Y Rabbi Yossi, ¿qué va a hacer con este argumento? Él dice, no, se necesita especificar que todo es kasher para Olá y también se necesita especificar que todo es kasher para ¿qué? Para Shelamim. Y no puedo hacer kol shiken. Si tú hubiese dicho, ¿por qué? Si tú hubiese dicho nada más Olá, hubiese dicho, no, todo lo que se permite todo para Olá, es porque Olá, ¿dónde se puede hacer shejitá normalmente en la Azara? Solo en donde, en el Zafón. Como no hay tanto lugar, por eso te permito también el techo del Mizbeach. Pero Shelamim, Kodashim Kalim, que se puede hacer en donde, en toda la Azara, no te permite el techo del Mizbeach. No te permite encima del Mizbeach. Por eso necesito decirte, todo está permitido para Olá, pero ahí no puedo hacer kol shiken, y si no tengo que mencionarte, ¿y todo está permitido para qué? Para Shelamim. Seguimos, Rabotai. Gufa. Amar Rabasí, Amar Rabbi Yohanan, Moder Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Shim Shehatam, Kenegdam, Bakarka Pesulot. Amar le Rabba Hamidifti le Rabina, Mai Kenegdam Bekarka. Y leima, Ama Yesod, Ama Sovev, Hay Gufe Mizbeahu. ועוד מהי כנגדם בקרקע וחיתימה דאביד למחילות בקרקע ושחית באו וחיי גם נמיה ומזבח ועתן המזבח אדמה תעשה לי שיהיה מחובר מאדמה שלא יבננו לא על גבי מחילות ועל גבי קיפין לא צריכה דבצרי בצורי. Ahorita la Gemara aclara algo pendiente que había dicho que no estaba claro, que lo vamos a mencionar más adelante. Aquí es más adelante. Mencionamos antes que Rabasí, en nombre de Rabbi Yohanan, dice que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, ¿quién es él en la Mishnah? ¿El primero o el segundo? El segundo, muy bien. Está de acuerdo que si los Kodesh Kodashim hiciste shejitá, en donde Kenegdam traducción literal es en la parte opuesta del Mizbeach, de la parte de arriba, ¿sí? La parte opuesta, Bekarka en la tierra, en ese caso está Pasul, así mencionamos antes. Ya con eso ya hicimos el cálculo pertinente. Pero repito, Rabasí no Rabbi Yohanan dice que también Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda está de acuerdo que si le hizo shejitá a los Kodesh Kodashim en cualquier área que está opuesta al Mizbeach en el Karka, está que Pasul. Viene Rabba Hamidifti y le pregunta a Rabina, ¿qué significa Kenegdam Bakarka? ¿Sí? Sí se refiere, yo ya expliqué un poquito antes, me adelanté, pero aquí la Gemara analiza. Sí se refiere que lo hizo en el Amá que sobresale del Yesod, o la Amá que sobresale del Sobeb. Recuérdense que el Yesod era más ancho y el Sobeb era un poco menos, y la tercera, el tercer cubículo, la tercera plataforma, era más angosta. Entonces habían dos amot que sobresalían. El Sobeb, que estaba a una altura de 6 amot, y el Yesod, que estaba a una altura de una ma. Ambos sobresalían una ma. Entonces sí se refiere que las shejitas así ahí, pero eso no es Kenegdam Bekarka, ¿sí? Porque eso es Mizbeach Mamash.
sobre el Mizbeach, no obstante, no en el techo del Mizbeach, pero es sobre el Mizbeach. Así que es Kenegdam, opuesto al Mizbeach, no es opuesto, es en el Mizbeach. Y segunda pregunta, ¿qué es Bekarka? No es en el Karka, es sobre el Mizbeach. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, ¿sabes qué? No, aquí puede ser que la explicación Kenegdam Bekarka es que el Mizbeach estaba. Kenegdam Bekarka es que hizo la Shejitá opuesto al Mizbeach, o sea, donde está el Mizbeach, pero abajo. ¿Cómo abajo? El Mizbeach estaba sobre túneles. Entonces en el túnel abajo le hizo ¿qué? Shejitá. ¿Sí? Entonces ahí es opuesto al Mizbeach, en el lugar de Mizbeach abajo. ¿Sí? Pero no puede ser, porque hay una baraita que dice en Shemot 20:21, una baraita que trae el pasuk en 20:21, que el Mizbeach Adamata Asali, que de aquí aprendemos que el Mizbeach tiene que estar sobre la tierra y no puede estar sobre túneles y tampoco puede estar encima de arcos. ¿Sí? Entonces no puede ser que abajo había ¿qué? Túneles. Entonces, ¿qué significa que la Shejitá la hacían en dónde? Opuesta al Mizbeach. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cómo? Dice la hermana, te voy a explicar. Las medidas del Mizbeach. Y no puede ser la opción que también que rompieron el Mizbeach, porque si rompieron el Mizbeach, hasta se hace pasul el Mizbeach. ¿Sí? Esta te voy a explicar. El Mizbeach puede ser que lo hicieron ¿qué? Que más chiquito. Más chiquito, medidas más chiquitas. No que lo hicieron grande y rompieron, ¿sí? Porque si no, ya no es más Mizbeach. Sino se refiere que de un principio se construyó ¿qué? Se construyó el Mizbeach de un principio ¿qué? Con medidas más pequeñas. Obviamente mantuvieron que sea cuadrado, porque recuérdense que el Mizbeach es cuadrado, ¿sí? Y no obstante, cuadrado sí es importante que sea, pero las medidas, 32 primera plataforma, segunda 30, tercera 28, ¿sí? No es meakev, se puede hacer más pequeño. Entonces si lo hicieron más pequeño, quedó un área en el piso que hubiese sido lo opuesto del Mizbeach grande, ¿sí? Entonces en ese área se hicieron, es cuando dice Rabasí, en nombre de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yossi y Rabbi Yudá está de acuerdo que si le hicieron Shejitá de Koche Kodashim, que Nekdam en esas áreas, en lugar, ¿sí? Ahí está que pasó. Ok, seguimos. Amar Rabbi Zera, Efshar ita lead de Rabbi Yohanan velotanin alabe matnitin, nafak dak veashkach. Detnan. Bueno, está donde leer esto aquí, pero esto ya es largo. Esto es largo, pero bueno, con imágenes vamos a hacer más fácil. Dice Rabbi Zera antes de decir el Detnan. Rabbi Yohanan dijo en la opinión de Rabbi Yossi que recibió de sus maestros, ya explicamos, no es razón de la Mishnah, no es la razón de lo que dijo Rabbi Yossi en la Mishnah, pero recibió de sus maestros que ¿qué? Recibió de sus maestros que el Mizbeach todo se encuentra ¿en dónde? En el Tzafón, ¿sí? El Mizbeach todo se encuentra en el Tzafón según la opinión de Rabbi Yossi. Así dice Rabbi así en nombre de Rabbi Yohanan en la opinión de Rabbi Yossi. Perfecto. Viene Rabbi Zera y dice, ¿acaso es posible que esto sea verdad y no encontremos una fuente en la Mishnah? Si es verdad, seguro tenemos una fuente en la Mishnah y no es nada más tradición de sus rabinos, sino tenemos una fuente en la Mishnah que según Rabbi Yossi, el Mizbeach está ¿en dónde? Completamente en el Tzafón. Y la Mishnah ahorita, la Gemara nos trae una Mishnah Masejet Tamid y empieza a decirnos quién es, qué hace, qué pasa. La explica y al final llega a una conclusión que la Mishnah esa es ¿quién? Rabbi Yossi. Si les adelanto cómo va a ser el orden. Y el Mizbeach se encuentra ¿en dónde? En el Tzafón. Aquí está la prueba. ¿Ok? Veamos. No sé si leérmelo hasta completo, hasta el final. Es que... No, hasta el final, casi es el final del shiur. Pero ¿saben qué? Hagamos una leída hasta Rabada Barabá y después explicamos. Ve un poco largo, Mejilá, pero para poder tener todo claro. Detnan. Bererum misham atzete enayafim. Lesader maraja sheniya shel ketoret. Keneget keren ma'arabit deromit. Mashuch mina keren klapet zafon 400. Beomed 5 seim gehalim. ובשבת, בעומד 8 שאים גחלים, ששם היו נותנים, שנה בזכרי לבונה של לחם הפנים. Ok, saben que expliquemos esta parte. La Gemara trae una Mishnah, otra vez, no perdamos el norte. Rabbi Zera dice, repito para que esté claro, Rabbi Zera dice, si es verdad lo que dice Rabbi Así en nombre de Rabbi Yohanan, que Rabbi Yossi opina que todo el Mizbeach está en el Tzafón, seguro tenemos que encontrar una fuente ¿en dónde? En la Mishnah. Y efectivamente busqué y encontré. ¿En qué Mishnah? Mishnah en Masejet Tamid. La Mishnah en Masejet Tamid dice lo siguiente, Daf Haftet Amud Aleph 29a.
no tiene 29 dapim, Masejet Tamid, empieza en la mitad, bueno, no vamos a entrar ahorita en eso, pero Masejet Tamid, Daf Haftet Amud Aleph. Ahí está hablando sobre la organización de Ma'arajá Sheniyah, Shel HaMizbeach HaChitzon. ¿Saben qué es una Ma'arajá? Muy bien, lo que es una pira, una hoguera, ¿sí? Una fogatica. En el Mizbeach había varias fogatas. Había una en la esquina noroeste, ¿sí? Había una en la mitad, Tapuaj que se le llamaba. Había una en la esquina suroeste, ¿sí? Estamos ubicados suroeste, en esa esquina. Esa es la Ma'arajá Sheniyah. Esa se llama Ma'arajá Sheniyah, la segunda Ma'arajá, la segunda hoguera. ¿Ok? ¿Que estaba en dónde? ¿En qué esquina? Sur-oeste. Muy bien. Ok. Que es cuando uno subía por la rampa del Mizbeach a la izquierda de inmediato. Exactamente. Suroeste. Estamos bien. Perfecto. Claro. De esa Ma'arajá Sheniyah, de esa segunda hoguera, habían varias hogueras, varias piras ahí. De esa segunda hoguera agarraban carbón, gehalim, para llevarlos al Mizbeach Hazav y poder hacer sobre ellos ¿qué? El Ketoret. Muy bien. Entonces dice la Mishnah, agarraban para esa segunda hoguera. ¿Cómo era el sidur cómo era el sidur de la Ma'arajá Sheniyah? ¿Cómo era la organización? ¿Cómo se realizaba? Agarraban maderas de una lishká de maderas, de una cámara de maderas, un depósito de maderas. ¿Qué tipo de madera? Atze te'ena yafim. Madera, ramas de troncos de te'ena. ¿Qué es te'ena? Higos. Buenos. ¿Qué significa buenos? Porque cuando son malos se hacen ceniza rápido. Buenos que se mantengan como carbón bien. Ok. Y así con esto hacían ¿qué? Ma'arajá Sheniyah Shel Ketoret. ¿Sí? Porque con esto, ¿cómo le llamaban a esta Ma'arajá Sheniyah? Ma'arajá Sheniyah del Ketoret, porque de ahí sacaban ¿qué? Los gehalim para el Ketoret. Perfecto. ¿Y dónde lo hacían? Que Neged Keren Ma'arabit Deromit. En el lugar de la esquina Ma'arabit Deromit. Sur-oeste. Del Mizbeach. Muy bien. ¿Ya saben la Mishnah o qué? No, ok. Sí. Ahorita, se alejaba un poquito, ¿sí? Digamos, estaba en el suroeste, lo alejaban del sur hacia el norte, ¿sí? Estaba hacia el norte. ¿Cuánto? 4 amot. Digamos que uno sube por acá, ¿no? Uno sube por acá, aquí está en esta esquina. Se lo alejaban del sur y esto es oeste, lo alejaban 4 amot hacia arriba. ¿Ok? Lo alejaban del sur hacia el norte, 4 amot. Perfecto. ¿Cuánta cantidad de madera colocaban? Dice la Mishnah. Según estimación, para que haya suficiente al final 5 seim de gehalim. Y en Shabbat ponían suficiente madera que estimaban que haya 8 seim de gehalim, de carbón al final. ¿Para qué? Porque en Shabbat, ¿qué se sacaba? ¿Qué se sacaba en Shabbat? Del eje mapanim, las 2 cucharas de leboná. ¿Se colocaban en dónde? En esa Ma'arajá. Entonces necesitaba más fuego para quemar eso. Ok, así nos dice la Mishnah. Sencilla la Mishnah. Ok. Y ahorita Rabbi Zera viene y empieza a explicar cuál es la prueba de esta Mishnah. De dónde vemos que aquí en esta Mishnah no se menciona Rabbi Yossi, no se menciona que el Mizbeach está en el Tzafón, no se menciona nada. Viene Rabbi Zera y empieza aquí a analizar aquí las cosas. Ok. Sí, nos toca leer todo. Umay Simana. No nos toca, pero para que sea más fluyente. Pregunta Rabbi Zera, así es la Mishnah de Masejet Tamid. Pregunta Rabbi Zera, ¿cuál es la razón de esta demarcación? ¿Qué demarcación? Que la Ma'arajá Sheniyah estaba en la esquina que suroeste y se movía 4 amot del sur hacia el norte. ¿Cuál es la razón de esta demarcación? ¿Por qué 4? ¿Por qué 4 la movías? ¿De dónde salió ese número 4? ¿Por qué era así? ¿Sí? Así pregunta Rabbi Zera. Explica Rabbi Zera y después de explicar y llegar a la conclusión trae prueba de que ¿qué? Que Rabbi Yossi, el Taná, opina que el Mizbeach todo está ¿en dónde? En el Tzafón. Dice la Gemara, dice Rabbi Zera, Rabbi Yossi. De Tania, Rabbi Yossi Omer, Ze Siman, Hanital Bifnim, Ninaten Bachutz, no noten, Ela Besamuch, Shen Lifnim, Vejol Hanital Bachutz, Ninaten Lifnim, Eno Nital, Ela Besamuch, Shen Lifnim. Kol Hanital Bifnim, Ninaten Bachutz, Mainihu. Y le mashiraim bedia que tibeu el yesod misbaja o lasher petach o el moed vetu con la nital bachutz linaten bifnim mainiu y le magehalim shelem akipurim bedia que tibeu velakach melo amachtag halesh
Ela kolanital bifnim naten bachutz shenebas dichel lebona shel lechem apanim de gamre mishiraim. Hanital bachutz naten bifnim kejalim de kol yoma veyoma de gamra mi kejalim shel yom kippurim. ¿Saben qué podemos explicar aquí? No hay que seguir. O sea, hay que seguir, pero podemos explicar esta primera parte. Dice Rabbi Zerá, otra vez, ¿cuál es la pregunta que estamos construyendo ahorita una prueba a favor de lo que queríamos decir? Después de traer la Mishnah Masejet Tamid, pregunta Rabbi Zerá, ¿cuál es la razón de esta demarcación? Que la Marajá Shinia se encontraba en la esquina suroeste, pero ¿en dónde? 4 amot hacia arriba. ¿De dónde salió esos 4 amot? Dice Rabbi Zerá, te voy a explicar. El autor de la Mishnah en Masejet Tamid, ¿quién es? No dice en la Mishnah, te digo yo, dice Rabbi Zerá, es Rabbi Yossi. ¿De dónde vemos que es Rabbi Yossi? Porque hay una baraita que dice lo siguiente. Dice Rabbi Yossi en la baraita, te voy a dar una regla que tienes que tener en tus manos. Una regla. La regla es la siguiente. Todo lo que se agarra de adentro, que es de adentro, del ejal, para colocarlo afuera, que es afuera, el Mizbeach HaChitzon, no se puede colocar en el Mizbeach HaChitzon, sino únicamente en el lugar más cercano al lugar interno. Que no haya otro lugar más cercano que ese. O sea, que apenas sales del ejal, tienes que colocarlo ¿en dónde? Ahí mismo. ¿Está clara la primera regla o no está clara la primera regla? No hemos dicho ejemplos todavía, pero así es la primera regla, repito. Todo que agarras de adentro del ejal para colocar en el Mizbeach, debes colocarlo en el lugar más cercano al salir. Que no haya otro lugar más cercano que él. O sea, en el lugar frente al ejal del Mizbeach. Segunda regla, o mejor dicho, segunda parte de esta regla, todo lo que se agarra de afuera para colocarlo adentro, al revés, ¿sí? No se agarra del Mizbeach HaChitzon, o sea, todo lo que se agarra de afuera, que es afuera, Mizbeach HaChitzon, para colocar adentro, que es adentro el ejal, no se agarra del Mizbeach HaChitzon, sino únicamente del lugar más cercano a la parte interna, que no hay un lugar más cercano que ese, ¿sí? O sea, igual, ¿de dónde? ¿De qué lugar? Del lugar que está enfrente de él, ejal. ¿Sí? Perfecto. Así dice la baraita. ¿Y quién dice esto en la baraita? Rabbi Yossi. Muy bien. Bien, Rabbi Zerá explica esta baraita. Ok. Dice Rabbi Zerá, ¿a qué se refiere esa primera regla? Todo lo que se agarra adentro y se coloca afuera, hay que colocarlo en un lugar más cercano de afuera, o sea, el lugar más cercano al ejal. Pero hay que colocarlo afuera en el lugar más cercano al ejal. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el ejemplo? Sí se refiere a los residuos de la sangre del hatat penimit, de los hataot internos, que los residuos, no obstante, se salpica interno, pero los residuos hay que colocarlo ¿en dónde? En el yesod del Mizbeach HaChitzon. Y sobre esto puede ser que Rabbi Yossi viene y me dice, ¿dónde en el yesod del Mizbeach HaChitzon? En el yesod que tienes enfrente, no a los otros lados, enfrente, no más cercano. No puede ser, porque eso está escrito meforash en el pasuk, en Vaikra 4:7. El yesod Mizbeach Ola Asher Petach o el Moed, en el yesod que está en la entrada, o sea, enfrente. Entonces no necesito Rabbi Yossi para esto. Perfecto. Sigue preguntando Rabbi Zerá. Entonces no está claro que deben enseñar esa primera regla. Sigue preguntando Rabbi Zerá. También la segunda regla, la segunda parte de la regla. Todo lo que se agarra de afuera para colocar adentro, hay que agarrarlo de afuera. ¿De dónde? El lugar más cercano adentro. ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué se agarra de afuera para poner adentro? Los carbones en Yom Kippurim, las zarzas en Yom Kippurim. Pero eso está escrito en Meforash también en la Torah. Belakach melo amachta, respecto a Yom Kippurim. Melo amachta gajalesh, me ala mizbeach milifne Hashem, enfrente del ejal. Milifne Hashem es enfrente del ejal, que lo tienes que agarrar de ahí. Entonces, no hizo rápido así. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Respecto a la regla kolanita al bifnim niaten bajut, todo lo que se agarra adentro para colocar afuera, que hay que colocarlo en un lugar más cercano adentro. Sí, afuera, o sea, hay que colocarlo afuera. Apenas sales, se refiere a shne bazijel lebonah. Las 2 cucharas de leboná que se sacan ¿de dónde? Del eje mapanim cada Shabbat, de adentro, y se colocan ¿dónde? Afuera, en el Mizbeach HaChitzon. Nos enseña Rabbi Yossi con esta regla, que en dónde hay que colocarlo, en el lugar más enfrente al Petach a Ejal, en la puerta del Ejal. ¿Sí? ¿Y dónde lo aprendemos? De los residuos de la sangre de Hatat Penimit, que se hace adentro, y los residuos se tiran ¿en dónde? En el Yesod, que está enfrente al salir. Y cuando dice la segunda parte de la regla, nital bajutz naten bifnim, lo que se agarra adentro para colocar adentro, no se refiere, como comprobamos, a las zarzas a los carbones de Yom Kippur, porque está escrito Meforash, sino se refiere a los carbones del Ketoret diarios, día a día, que eso no está escrito Meforash. Y lo aprendemos de Yom Kippurim, que efectivamente hay que agarrarlo ¿de dónde? Del lugar, hay que agarrarlo en Mizbeach HaChitzon y colocarlo adentro, pero ¿de dónde Mizbeach HaChitzon? Del lugar más cerca, o sea, de enfrente. Ok.
a base de esta regla, ¿ok? Ya explicamos entonces Rabbi Yossi en la Baraitá, ¿correcto? A base de esta regla, que dice Rabbi Yossi en la Baraitá, como explicó Rabbi Zera ahorita, viene la Mishnah en Masejet Tamit y nos dice que el lugar de la segunda hoguera, el lugar de la Marajá Shniá, que es la Marajá Shniá Shel Ketoret, está en donde? En la esquina sur-oeste, pero movido hacia el norte, ¿cuánto? 4 amot. ¿Para qué? ¿Por qué hay que moverlo 4 amot? Ahorita van a entender. Para que así esta hoguera, esta Marajá, pueda estar enfrente de él, Ejal, y los 2 Basijele Boná puedan ir enfrentico en esa Marajá, y de ahí se pueda sacar, ¿para qué? Para los carbones del Ketoret. ¿Sí? Ok. Entonces, ya comprobamos que la Mishnah Masejet Tamid es ¿quién? Rabbi Yossi. ¿Sí? Ahorita tenemos que tener una segunda prueba. La segunda parte de la prueba es ¿cómo sabemos que Rabbi Yossi opina que todo el Mizbeach se encuentra en dónde? En el Zafón. Y para esta parte, ahorita la Gemara se empieza a analizar cómo justo 4 amot, al moverlo 4 amot de esa esquina hacia arriba, va a causar que la marajá, que esa hoguera, se encuentre en donde, esa segunda hoguera, se encuentre en donde, se encuentre en donde, enfrente del petach del ejal. Porque eso es lo que acabamos de decir, que se mueve 4 hacia el zafón, para que la marajá se encuentre enfrente del ejal y se cumpla eso, esta regla que ni tal bifrim, ni naten bajutz, ni naten bifrim, que tiene que ser enfrente petach. ¿Ok? Umay kasabar, dice la Gemara. Y kasabar kule mizbeach bedarom kai, esrim besheva, baile meite. Veina mi kasabar que usate halbe ulam hadai, esrim betarte baile meite. Veí kasabar hetzio betzafon, hetzio bedarom hatzre baile meite. Veí la kasabar que usate halbe ulam hadamilta, y shit baile meite. El alav mishum de kasabar kule mizbeach betzafon kai. Veani arba amot. Ama yesod, veama sove, veama mekom akeranot, veama mekom ragle koanim. Dejimesagule kametfe, tu leika petach. Escuchen bien, Rapotay. Dice la Emma, listo, ya comprobamos que la Mishnah Masejet también es Rabbi Yossi y por eso se requiere 4 amot. Pero un segundo, empecemos aquí a analizar por qué se requiere 4 amot. O sea, ¿cómo 4 amot te hace que esté enfrente de la puerta del Ejal? Ok, Rapotay, aquí empezamos. Ahorita voy a traer unas imágenes para que sea más fácil. Para aclarar antes de explicar esta imagen en general, ¿sí? Si quieren vengan para este lado para que sea más fácil, ¿sí? Este es el Ejal, como ven, ¿sí? Esta es la puerta del Ejal, importante aclarar de una vez, ¿sí? Importante aclarar una vez. La puerta del Ejal mide 10 amot. Aquí está el Ulam. La puerta del Ulam tiene ¿cuánto? 20 amot, ¿sí? 20 amot, ¿sí? Ok. Entonces la primera opción, dice la Gemara, ¿qué es lo que opina Rabbi Yossi respecto al lugar del Mizbeach? ¿Dónde está el Mizbeach? Si el Mizbeach se encuentra en el sur completamente, aclaro, esta línea que ven acá es la mitad de la Azara, ¿sí? De norte a sur es la mitad, porque eso estaba justo en la mitad y la mitad de aquí, ¿ven? Esto es norte, esto es sur. Entonces la primera opción es, ¿qué opina Rabbi Yossi? Vamos a llegar a la conclusión que Rabbi Yossi opina que todo el Mizbeach está en el norte, pero vamos a ir poco a poco. Pregunta, la primera opción es, si decimos que todo el altar está en ¿dónde? Todo el altar está en el sur, como ven aquí, ¿sí? Y por eso es necesario que cuando ponen ¿qué? Que cuando ponen la Marajashnia aquí en esta esquina, que es la sur-oeste, ¿sí? Sur-oeste. ¿Es necesario moverlo 4 amot? No, es suficiente 4 amot. Al tú poner 4 amot aquí, no te llega a la puerta del Ejal. Esta es la puerta del Ejal, ¿sí? No es suficiente que 4 amot para ponerlo, para que quede enfrente del Ejal, sino ¿cuánto deberías de requerir? 27 amot. ¿Por qué 27? ¿Cuánto mide todo el Mizbeach? 32. Entonces, de aquí, recuérdense que aquí es la mitad, ¿sí? Entonces aquí está el sur. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? 32, aquí hay 5, ¿sí? ¿Por qué hay 5? Porque recuérdense que esto mide 10. Entonces, si la mitad es 5 y 5 aquí por esta parte, ¿sí? Entonces 5. Del Mizbeach hasta aquí, hasta el principio de la puerta del Ejal, ¿cuánto hay? 32 menos 5, 27. Entonces son 27 amot. Entonces, ¿cuánto necesito moverlo? 27 amot. 4 no te sirve para subirlo. O sea, yo necesito, para que esté enfrente del Ejal, de la puerta del Ejal, necesito que esté por lo menos aquí. Entonces necesito por lo menos que tenga, ¿qué? 27. No hay 20, necesito 4. Entonces no cuadra. Esta opción no puede ser. Listo. Segunda opción que la Gemara intenta decir. ¿Sabes qué? Puede ser que él opina que cuando decimos que tiene que estar Keneged Petah el Moed, no se refiere a la puerta del Ejal,
sino se refiere a la puerta del ulam, que es más ancha, entonces te da un poquito más de posibilidad, ¿sí? O sea, nos quedamos en que Mizbeach está en el sur, lo único que cambiamos es, se dan cuenta que es importante que esté por lo menos que, no hasta aquí, sino puerta del ulam, te lo agranda un poco más. Bueno, entonces son 10, son 20, entonces son 10 y 10, 5 más, serían 10 en total, 10 menos 32, 22, entonces todavía necesito que, no 4 amot para arriba, sino que 22, tampoco me cuadra, la Mishnah que dice 4 nada más, entonces también esta opción está que descartada, ¿estamos claros o no? Perfecto, otra opción, entonces ya seguro el Mizbeach no está completamente en el sur. Ni si decimos que nos guiamos solamente según el Petach del Ejal, ni si decimos que nos guiamos también según el Petach del Ulam. Perfecto. Próxima opción. Digamos que el Mizbeach, puede ser que Rabbi Yossi opina que el Mizbeach está mitad arriba, mitad abajo. Fíjense qué bonito aquí este diagrama. ¿Sí? Fíjense aquí el altar. Un segundito. Sí. Mitad arriba, mitad abajo. Este es el Ejal, ¿sí? ¿Estamos claros o no? Esta es la puerta del Ejal. Estamos aquí en la mitad. Esto es la mitad arriba, mitad abajo. 16 para arriba, 16 para abajo. Entonces, si yo hablo de esta esquina, que ¿cuál esquina es sur oeste? ¿Cuánto tengo que subirlo para que quede enfrente de la puerta del Ejal? 11 amot. Aquí está. 11, 5, porque aquí hay área de 5. Si lo subo 11 amot, ya empiezo a entrar en el área de estos 5. Entonces, ¿cuánto requiero que se suba? 4 no es suficiente. ¿Qué más decir? No. Entonces, esta opción está descartada. Pero ¿saben qué? Hay otra opción. Mantengámonos esta misma que es mitad y mitad. ¿Pero qué? Pero la puerta no es la puerta del Ejal, sino la puerta del Ulam. Entonces te da más opción. Tienes 10 amot aquí completos. Entonces, ¿cuánto tienes que subirlo? Son 16 para arriba y 16 para abajo. Tiene 10 amot, tienes que subirlo todavía 6. ¿Y la Mishnah qué dice? 4. Entonces, imagínense qué hubiésemos hecho nosotros sin imágenes. ¿Sí? Ok. Entonces tampoco esto es una opción. Entonces, Rabotay, ¿qué pasó? Mizbeach completamente en el sur, descalificado. Ya sea que vamos según el Petach del Ejal o Petach del Ulam. Mizbeach mitad y mitad, descalificado. Ya sea que vamos según el Petach del Ejal o Petach del Ulam. ¿Qué es otra última opción que nos queda? Que todo el Mizbeach se encuentra ¿en dónde? Se encuentra en el Tzafón. ¿Y entonces qué pasa? Expliquen, escuchen bien. Aquí está. Aquí estamos claros, los ubico. Petach del Ejal, obviamente está más abajo para que haya más lugar arriba para poder ver, ¿no? Ejal, 10 amot, 20 amot. El norte está justo aquí en la mitad, norte, sur. Todo el Mizbeach, como ven, menos la rampa no es el Mizbeach, la rampa es solo para subir. Todo el Mizbeach, el cuadrado, se encuentra ¿en dónde? En el, no sé si se ve ahí está. En el norte, ¿sí? Ok. ¿Y qué pasa? Pero 4 amot todavía, aparentemente, si estoy... Un segundo, todo el Mizbeach está en el Tzafón, ¿sí? Entonces sale, ¿qué pasa entonces? Ya. Entonces, ¿cuánto del Mizbeach, si todo el Mizbeach está en el Tzafón, cuánto del Mizbeach está enfrente del Petach del Ejal? Otra vez, el Mizbeach está justo al principio, en el norte. ¿Cuánto hay en el Ejal? 10. ¿La mitad cuánto es? 5. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? 5. O sea que nada más los primeros 5 amot del sur del Mizbeach se encuentran enfrente, según esa posición que el Mizbeach está en el norte, solo los 5 amot del sur del Mizbeach se encuentran enfrente del Ejal. ¿Estamos claros o no? Ok. Dice la de Marano, cuando la Mishnah dice 4 amot, ¿sí? ¿Quién es el autor de la Mishnah? Rabbi Yossi. Sí, que hay que alejarlo 4 amot. Te voy a explicar, no es que hay que alejarlo. Te voy a explicar. No hay que alejarlo de aquí. Aquí tienes una amá del Yesod que se pierde. Tienes otra amá del Sobeb, la segunda amá que se pierde. Después tienes el Keren, la esquina. ¿Cuánto mide la esquina? Una amá. ¿Cuánto vamos ya? 3. Y después el Cohen tiene que pasar alrededor de la hoguera. ¿Cuánto necesita por lo menos para pasar alrededor? Otra amá. ¿Cuánto vamos? 4 amot. Ok. Bien, la Gemara dice, te voy a explicar. Cuando dice Rabbi Yossi, cuando dice la Mishnah que se requieren 4 amot, es técnicamente necesita los 4, pero se refiere a decirte 4 amot y no te atreves a hacerlo más. Porque si te pasas por encima de 5, ¿a dónde lo llevaste? Ya no, la hoguera no va a quedar enfrente del Petach del Ejal. Eso es lo que se refiere. ¿Sí? Entonces queda todo perfectamente. Se prueba aquí
Que la Mishnah Masejet Tamid opina que el Mizbeach se encuentra completamente en el Zafón. ¿Y quién es el autor de la Mishnah Masejet Tamid? Comprobamos antes. Rabbi Yossi. Ya Habibi, dice Rabbi Zerá. Que volvamos ahorita al principio de Rabbi Zerá. ¿Qué dice Rabbi Zerá? Dice Rabbi Zerá, si Rabasí dice el nombre de Rabbi Yohanan, que recibió de sus maestros, que Rabbi Yossi opina que todo el Mizbeach está en el Zafón, tiene que estar en una Mishnah. Aquí está. ¿Ok? Así dice la Gemara. Ok. Bien, la Gemara dice. No, puedes quedarte, vienen más. ¿Sí? Ok. Seguimos, Rabotai. Dice la Gemara lo siguiente. Amar Rabada Bar Ahava Hamani Rabbi Yudai. De Tana Rabbi Yudá Omer, Mizbeach במוצב ועומד באמצע הזרה, ו32 אמות היו לו. 10 אמות כנגד פתחו של היכל, 11 אמה מכאן ו11 אמה מכאן, נמצא מזבח מכוון כנגד היכל. סוף סוף לרבי יהודה חצרת באי למייטה, ויקסה בקדושת היכל ועולם חד המילתאי, שיט באי למייטה. מסבר תני 4 אמות בעדי אמת יסוד, בעדי אמה יסוד ואמה סובב, 4 אמות בר מאמה יסוד ואמה סובב. ונוגמה כרבי יוסי ובממוצע, משום רבי יהודה שמען עליהם ממוצע בהדיה. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Dice Rabada Baraba, no tienes prueba de acá. No hay prueba de esta Mishnah. ¿Por qué? Porque puede ser que el autor de esta Mishnah de Masejet Tamid es la opinión de ¿quién? Rabbi Yehuda, otra opinión, no Rabbi Yossi. ¿Qué dice Rabbi Yehuda? En la Baraita dice Rabbi Yehuda que el Mizbeach se encuentra exactamente, precisamente en la mitad, o sea, mitad en el norte y mitad en el sur, ¿correcto o no? Perfecto. ¿Ok? ¿Cuánto tiene el ancho del Mizbeach? 32 por 32. ¿Sí? Sería entonces esta situación. Fíjense bien. Aquí está, un segundo. Sí, perfecto. Fíjense este diagrama. Así opina Rabbi Yehuda. Dice Rabbi Yehuda lo siguiente. El altar, primero que todo, aquí está la puerta del Ejal, 10 amot, ¿correcto o no? Del Ulam, ¿cuánto? 20, ¿sí? Perfecto. Altar, esta es la línea del mitad que divide norte y sur abajo. Mitad altar arriba, en el norte, mitad abajo. ¿Estamos o no estamos? Pero un segundo, un segundo, no. Un segundo. No. Pero bueno, este no está tan exacto. Pero no está tan exacto. Ya van a entender a qué me refiero. Pero bueno, yo según esto lo explico y lo corregimos un poquito. Un segundo. Sí, no. Bueno, no pasa nada. ¿No? Ok. Dice la Gemara lo siguiente. Escuchen bien, dice así. Dice Rabbi Yehuda. El Mizbeach estaba ¿qué? Precisamente en la mitad. ¿Qué significa precisamente en la mitad? No, este no está en la mitad. Este está en el sur. ¿No? Todo bien. Vamos a explicarlo así. ¿Sí? Dice, repito, Rabbi Yehuda dice el Mizbeach estaba precisamente en la mitad. Mitad en el norte parecido a este. Ya van a ver por qué no es como es exactamente. Pero aquí está. Mitad en el norte, mitad en el sur. Perfecto. ¿Cuánto medía el altar completo? 32 por 32. ¿Esto cuánto era? 32. ¿Ven aquí? 32. ¿Sí se ve? Todo esto 32. Perfecto. Sale que estaba 10 amot. Aquí está referido sobre la puerta del Ulam. ¿Ven? Por eso, y aquí estamos hablando sobre la puerta del Ejal. Entonces significa que 10 amot. No está, esta es la imagen de la próxima que no es de este. Pero la idea está clara. 10 amot del altar de la mitad estaban enfrente del Ejal. ¿Cuánto nos queda entonces? 32 menos 10. 22. ¿Cuánto nos queda entonces en el sur del Mizbeach y en el norte? 11. 10 en la mitad enfrente del Ejal, más 11 abajo, más 11 arriba. ¿Estamos claros o no estamos claros? Aquí confundo un poquito porque está agarrando la puerta. ¿Sí? Ok. Sale que el Mizbeach estaba justo, ven aquí estas rayas de aquí, culminando las paredes del Ejal. Porque el Ejal tenía ¿cuánto? 10 su puerta. ¿Sí? 10 la puerta. Y 10 la puerta. El área aquí era ¿cuánto?
20, y el espesor aquí es 6 y 6. Entonces tenemos 20 más 6 más 6, 32. O sea que el Mizbeach, si estaba en la mitad, estaba justo paralelo a ¿qué? Al final de los muros del exteriores, ¿sí? A la parte exterior del Ejal. ¿Sí? Ok, perfecto. Repito porque esto no está. La idea está clara, pero aquí está midiendo el Ulam. No puso, aquí estamos hablando del Ejal, que es 5 y 5. O sea que hay 10 más 11 y está en paralelo a las paredes exteriores del Ejal. Porque el Ejal, la puerta tiene 10, pero el área tiene ¿qué? 20. ¿Sí? Más 6 son 32. Perfecto. Entonces dice la Gemara, responde Rabada Baraba, no hay prueba de esa Mishnah porque puede ser que ¿qué? Puede ser que esa Mishnah es Rabbi Yehuda, que opina lo que acabamos de decir. Pero dice la Gemara, no, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? ¿Por qué no cuadra? Porque si este es el caso, otra vez, uso esta, pero no se van a confundir con lo del Ulam. Estamos hoy en el Lejal. Si este es el caso, al subir ¿qué? Al subir, ¿cuánto necesitas de aquí para arriba? Para que llegue al frente del Ejal, o sea, de aquí para... O sea, recuérdense que ¿cuánto es la mitad? 16, ¿verdad? 16 y 16, ¿correcto? ¿Cuánto mide esto? 5. O sea, que aquí hay 5, ya está enfrente del Ejal. 16 menos 5, 11. Entonces, ¿cuánto tengo que subirlo? 11, no 4. Entonces, no entiendo qué me estás respondiendo. ¿Qué me vas a decir? No. Cuando digo Petach, no se refiere Petach del Ejal, sino Petach del Ulam. Y ahí está este diagrama, ya es perfecto para este. Este es el... ¿sí? Me faltó imprimir el otro. Entonces, si es así... Tenemos 16 menos 10, porque es 6, pero ¿cuánto tienes que subirlo entonces? No 4, sino 6 debería de ser. Tampoco cuadra. ¿Sí? Dice la verdad, no, te voy a explicar. Cuando la Mishnah dice 4, se refiere 4 de la esquina superior, pero no está tomando en cuenta la amá del Yesod y la amá del Sobeb. 4 más 2, 6. 6, ahí lo subes, aquí está, fíjense bien, 6 es de abajo. Entonces tienes una del Yesod, una del Sobeb más 4. ¿A dónde llegas? Enfrente del Ulam. Y yo opino que el Ulam, la Petach del Ulam es suficiente Kadosh como la del Ejal. ¿Sí? Así responde la Gemara. Bonita la respuesta. ¿Sí? Bonita la respuesta. Cuadra perfectamente. Pero la Gemara dice, pero un segundo, algo técnico. ¿Por qué tú dices, por qué me tumbas esta prueba diciéndome que es Rabbi Yehuda? Puede ser que Rabbi Yossi también está de acuerdo que es mitad y mitad. Eso no habría prueba de que el Mizbeach está en el Zafón, listo, está tumbado, pero ¿por qué me dices que es Rabbi Yehuda? Puede ser que es Rabbi Yossi. Dice, no te voy a explicar, porque el que dice que el Mizbeach está mitad en el Zafón, mitad en el Darón, explícitamente es ¿quién? Rabbi Yehuda. Muy bien. Seguimos. Otra manera como tumbar la prueba, dice la Gemara, Verav Sherabia Amar Hamani Rabbi Yossi Gelilihi, Detana Rabbi Yossi Gelili Omer, Mitoch Shemer Venatata Kior Ben Oel Moed Vegomer, Vet Mizbeach Haolah Vegomer, Mizbeach Bepetach Oel Moed, Velo Kior Bepetach Oel Moed. היכן היה נותנו בין העולם ולמזבח משוך כמעט כלפי הדרום. Expliquemos esta parte antes de seguir. La Gemara ahorita tumba la prueba anterior, la que trajo quien Rabbi Zerá, de otra forma. Ya la tumbó quien previamente Rabada Barabá, diciendo que es Rabbi Yehuda, como dijimos. Otra manera como tumbar, dice Rabbi Sherabia, el autor de esta Mishnah, Masejet Tamid, ¿quién es? No Rabbi Yossi, el Taná de nuestra Mishnah, sino ¿quién? Otro, Rabbi Yossi Gelili, que justamente preguntaste si es el mismo. No es el mismo, otro. ¿Sí? Que él opina, Rabbi Yossi Gelili opina que el Mizbeach efectivamente está todo en el Zafón. Entonces, el autor de esa Mishnah es Rabbi Yossi Gelili, que él opina que está todo en el Zafón, pero no tenemos prueba entonces que Rabbi Yossi el Taná sí opina. Porque de que está todo en el Zafón lo sacamos de donde la Mishnah Masejet Tamid. Pero ¿quién dijo que es Rabbi Yossi? Puede ser que es ¿quién? Rabbi Yossi Gelili. ¿Dónde vemos la opinión de Rabbi Yossi Gelili? Dice Rosh Hashanah, en la Baraita. Dice Rabbi Yossi Gelili. En el pasuk está escrito respecto al Kior, sí, que es donde se lavaban los kohanim, los pies y las manos. Dice el pasuk en Shemot 47. Benatatata Kior ben Oel Moed u ben Amizbeach. Colocarás el Kior entre el Oel Moed, ¿sí? El Ejal, el Ulam, ¿sí? Vamos a ver ahorita, ¿sí? El Oel Moed, que es el Kodesh, y el Mizbeach. O sea, entre los dos tiene que estar, ¿qué? El Kior. Perfecto. Más que el Kior está literal interrumpiendo el espacio aéreo, o parte del espacio aéreo por lo menos, que hay entre el Mizbeach y el Oel Moed. Ese es el pasuk 47. Pero por otro lado, hay otro pasuk que dice Bet Mizbach Haolah Sam Petach Mishkan Oel Moed, lo cual significa que el Mizbeach Haolah, ¿cuál es el Mizbeach Haolah? El altar del Mizbeach HaChitzon debe estar enfrente a la puerta del Oel Moed y no puede haber ninguna interrupción. ¿Se no entiendo? Por un lado me dice que el Kior hay que ponerlo entre los dos, si hay una interrupción. Y por otro lado me dice, no, entre el Mizbeach y el Oel Moed, ninguna interrupción. ¿Cómo solucionas esto?
Dice la Baraitá, o mejor dicho, dice Rabbi Yossi Gerili. Te voy a explicar. El kior lo colocas entre el altar y el Ohel Moed, pero abajo. Fíjense aquí esta imagen. Empezamos otra vez con las imágenes. Aquí está el Ohel Moed. ¿Sí? Perdón. Sí, aquí está el Ohel Moed. Aquí está el altar. Enfrente. Completo. No hay ninguna interrupción. ¿El kior está en dónde? Entre los dos, pero abajo. ¿Sí? En el sur. O sea, pero abajo. O sea, no hay interferencia entre el altar y el Ohel Moed. El altar está, como ven aquí, completico. De punta a punta. Está directo con... Contacto directo aéreo ¿con qué? Con el Ohel Moed, con toda la tienda del Ohel Moed. ¿Y el kior está en dónde? En el sur. Así dice quién, Rabbi Yossi Gerili, en la Baraitá. Vamos a empezar ahorita a analizar la cosa aquí. Mai Kasabar. O sea, vamos a traer una prueba que Rabbi Yossi Gerili opina que está en el zafón. ¿Sí? ¿Y por qué queremos decir eso? Porque una vez tenemos prueba que Rabbi Yossi Gerili dice que el Mizbeach está en el zafón, pues puede ser que la Mishnah Masejet también no es Rabbi Yossi el Taná de nuestra Mishnah, sino Rabbi Yossi Gerili. O sea, no tenemos prueba que Rabbi Yossi opinaría así, sino puede ser que es Rabbi Yossi Gerili. ¿Sí? Mai Kasabar. Y Kasabar kule Mizbeach bedarom kai. Nukme mikote lejalu ledarom. Ben ulam la Mizbeach. Veinami Kasabar que ushat ejal beolam hadai. Nukme kote ulam ledarom. Ben ulam la Mizbeach. Inami Kasabar Jetio betzafon Jetio bedarom. Nukme mikote lejalu ledarom. Ben ulam la Mizbeach. Veinami Kasabar que ushat ulam bejal hadai. Nukme mikote ulam ledarom. Ben ulam la Mizbeach. El alav mishum de Kasabar kule Mizbeach betzafon. ונוקמה בין המזבח ולהיכל בצפון, כסבר קדושת היכל ואולם חדאי. כי נמי מוקמתלה מכותל היכל ולצפון הבלה בין אולם ולמזבח. ונוקמה מכותל אולם ולצפון, ובין אולם ולמזבח. אמר קרא צפונה, שיהיה צפון פנוי מכלים. מתנא דפליגא דרבי יוסי גלילי, רבי אליעזר בן יעקב, היא דתנא רבי אליעזר בן יעקב אומר, צפונה, שיהיה צפון פנוי מכלום ואפילו מן המזבח. אוקיי. dice la Gemara, ¿qué opina Rabbi Yossi Gerili? Otra vez, si acabamos de ver en la Baraitá que Rabbi Yossi Gerili opina que entre el Mizbeach y el Ulam y el Ohel Moed no puede haber ninguna interferencia y por eso el Kior tiene que estar ¿en dónde? Abajo. Ya explicamos que es abajo, que no haga nada de interferencia en ningún área de la pared con ningún área del Ohel Moed. ¿Ven aquí la marcha, lo gris? Nada. El Kior está ¿en dónde? Abajo completamente. Y lo llama entre los dos porque está entre los dos, está en la mitad de los dos, pero no entre ellos literal. Ok. Dísela un segundo. El Mizbeach, cuando el pasuk dice que tenemos dos, ¿de dónde empezó todo este problema? Tenemos dos pesukim. Un pasuk que dice, lo repito, que el kior hay que ponerlo entre el Ohel Moed y el Mizbeach. Pero por otro lado hay un pasuk que dice que el Mizbeach tiene que estar petach o el Moed, tiene que estar directo, ¿qué? Petach. ¿Qué es petach? ¿Qué es petach? En la entrada del Ohel Moed. Ok. Dile a un segundo, no entiendo cuál es el problema. Si él opina que el Mizbeach completo, ahí empezamos otra vez, se encuentra en el sur. Aquí está, ¿ven? El Ejal, puerta del Ejal, puerta del Ulam, 5, norte para arriba, sur para abajo. Si él opina que el altar se encuentra completamente en el lado de ¿qué? En el lado sur, ¿sí? Entonces un segundo. ¿Por qué es necesario colocar el kior abajo del altar, como mencionamos antes? Simplemente ponlo literal entre el altar y la pared del Ohel Moed, mientras que no esté enfrente del petach, no hay hatzitzá, no hay interferencia entre el petach del Ejal y el altar. Entonces, porque puedes poner aquí el kior, como ven aquí el kior. No hace falta llevarlo ¿qué? Hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué más a decir? No, él puede ser que él opina que no nos guiamos en el petach del Ejal, sino en el petach del Ulam. Listo, petach del Ulam, esta es la situación. Ejal, petach del Ulam, entonces no puede haber nada entre el altar y el petach del Ulam. Pero listo, pon el kior todavía entre el altar y el Ohel Moed, abajito de la entrada del petach del Ulam. ¿Por qué tienes aquí? Puedes ponerlo aquí. ¿Por qué tienes que llevarlo para dónde? Para abajo. ¿Sí está claro? Entonces no puede ser esta opción tampoco. Así que más a decir, no, él opina que mitad del Mizbeach está arriba, en el norte, y la otra mitad está ¿en dónde? Abajo. Esta es la opción. Pero también, si la mitad está en el norte, ¿sí? Y la mitad está en el sur, ¿sí? En el sur, sí, abajo me refiero en el sur. Si nos guiamos según la puerta del Ejal, tiene 5 amot, son 16, todavía nos quedan 11 amot en la parte inferior que puedes colocar el kior, y así se cumplen los dos pesukim.
Por un lado, el Mizbeach no hace interferencia en la puerta del Ejal, no hay nada que hay aquí en la mitad. Y por otro lado, el Kior se encuentra literal entre las dos paredes, la pared del Mizbeach y la pared y el Ohel Moed. ¿Por qué tienes que llevar el Kior para abajo? ¿Qué más decir? No nos guiamos en el Petach del Ejal, sino nos guiamos en el Petach del Ulam, que sería ya esta imagen. ¿Sí? Entonces te lo haría más chiquito, que ya tienes 10 aquí. Entonces no puede haber interferencia en el Petach del Ulam. Entonces por eso, si tienes 16 en la mitad, norte y sur, 16 menos 10, pero todavía te queda el Kior para colocarlo ¿en dónde? Dentro del espacio aéreo de estos 6 amot. Porque entonces tú me tienes que decir que lo va a ¿dónde? Que va abajo literal, que no está entre las dos paredes. Está pero no entre las dos paredes. ¿Por qué me dijiste que está aquí? Entonces, ¿qué descalificamos? No puede ser que opina que el Mizbeach está completamente en el sur, ya sea que vamos según el Petach del Ejal o del Ulam. No puede ser que él opina que el Mizbeach está mitad del norte, mitad del sur, ya sea que vamos según el Petach del Ejal o ya sea que vamos según la puerta del Ulam. ¿Qué nos quiere decir? Que opina que el Mizbeach se encuentra ¿en dónde? En el norte completamente. ¿Sí? ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa si está en el norte completamente? Aquí está, fíjense bien. El altar está, aquí está el norte, la mitad de la puerta del Ejal. ¿El altar está en dónde? En el Tzafón, correcto. ¿Sí? Entonces en este caso, si yo voy a poner el Kior ¿en dónde? Aquí abajito, lo más abajito, me hace interferencia en estos 5 amot con la puerta del Ejal. Por eso tengo que ponerlo ¿en dónde? Abajo, no entre las dos paredes, sino abajo del Mizbeach. Porque otra vez, si lo pongo ¿en dónde? Si lo pongo el Kior aquí lo más abajito de esta pared, está haciendo interferencia entre Mizbeach y la puerta del Ejal. Pero un segundo, listo, entiendo, pero todavía no me cuadra. ¿Por qué no decimos que el Kior está aquí? A ver si aquí lo tenemos, no lo tenemos, pero ¿por qué no decimos que el Kior está, ¿sí?, entre el Mizbeach y el Ejal, pero arriba del Ejal? O sea, aquí está. Listo, repito, entiendo que el Kior aquí abajito no puede estar, porque si está aquí abajito va a interrumpir entre la pared del Mizbeach y la puerta del Ejal. Pero ¿sabes qué? Pónmelo en donde, pregunta la Gemara. Aquí un poquito más, que no esté enfrente del Petach, ponlo aquí, ¿sí? Que esté de aquí para arriba. Como por ejemplo, ¿en dónde? Aquí está en este diagrama. Próximo diagrama. Aquí. ¿Están viendo? No está enfrente, está la puerta del Ejal, aquí arribita. Dice, no, porque él opina que no vamos según la Petach del Ejal, como estuvimos hablando, sino Petach del Ulam. Entonces el Kior estaría interrumpido entre el Mizbeach y la puerta del Ulam, porque aquí está la puerta del Ulam. Pregunta la Gemara, listo, no hay problema, no lo pongas ahí, ponlo un poco más arriba. ¿Dónde aquí? Aquí no interrumpes, en este área no interrumpe. Está literal entre el altar y la pared de aquí del Ulam, pero no interrumpe la entrada en absoluto. Ponlo aquí arriba. Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué eso no se puede. Porque... Un segundo. Sí. Dice, no, porque hay un pasuk en Vaikra 1:11 que dice, no, tzafón, no dice aliereja mizbeach tzafón, sino aliereja mizbeach tzafona, con G. Sí, y ese itur te viene a enseñar que el tzafón, el norte de la Azara, tiene que estar vacío de kelim, vacío de utensilios. Si el kior que se considera un utensilio. Por eso en el tzafón ya no se puede, ¿qué?, colocar el kior. Entonces queda aquí no se puede por Petach el Ejal, aquí no se puede por Ulam, y aquí no se puede, ¿por qué? Porque tzafona con G, ahí aprendemos que tiene que estar vacío de kelim, incluido ¿qué? De kelim, de utensilios, incluido que kior. Por eso obligatoriamente hay que colocar el kior ¿en dónde? Abajo. ¿Dónde es abajo? ¿Dónde es abajo? Aquí es abajo. Abajo del Mizbeach, que según esa explicación que está en el norte, abajo sería ¿en dónde? Aquí. Y no, aunque está enfrente de la puerta aquí no pasa nada, porque el problema es que está enfrente de la puerta, cuando interfiere, muy bien, no hay las dos paredes, exactamente. Ahorita la Gemara culmina diciendo, listo, entonces ya trajimos una prueba que Rabbi Yosef Gili opina que el Mizbeach está todo ¿en dónde? En el tzafón. Entonces el autor de la Mishnah Masechet Tamid, ¿quién es? Rabbi Yosef Gili, que también opina que el Mizbeach está, que como acabamos de comprobar, que el Mizbeach está en el tzafón, pero no tenemos prueba que Rabbi Yosef en la Mishnah opinaría así. Entonces no tenemos prueba. Así le dice ¿quién? Rav Sheravia a
Rabbi Zera. Y ahorita la Gemara culmina diciendo el hecho que Rabbi Yossi Gilí ahí en la baraita dice así, mashma que hay un Taná que discute con él, ¿sí? Y opina que el Mizbeach está en ¿dónde? En el Darom. ¿Quién es este Taná? Este Taná, Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿Qué dice Rabbi Eliezer ben Yaakov? Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov en la baraita que cuando está escrito tzafona con G, al ir a Mizbeach tzafona con G, no es para decirte que el tzafón, el norte, tiene que estar vacío de ¿qué? De kelim, sino tiene que estar vacío de lo que sea, incluido ¿qué? Mizbeach, el altar, muy bien. Entonces de ahí él aprende que el Mizbeach no puede estar en el tzafón, sino tiene que estar en el Darom. Entonces, ¿quién es el Taná que discute con Rabbi Yossi Gilí? Rabbi Yossi Gilí opina que está en el norte. Entonces, ¿quién es el Taná que opina que está en el sur? Rabbi Eliezer ben Yaakov, que dice que tzafona es hey, que debería decir que está vacío el norte, vacío de ¿qué? No de kelim. Panui miklum, va a mira Mizbeach. Vamos a sacar aquí Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.